Notaréis claramente que hay una diferencia entre mi charla y la de los demás, por eso me han dejado para el final. Quizá por eso y quizá por otras cosas. A ver. En realidad, la diferencia es doble. En primer lugar, yo soy del Arnau, no soy del Hospital General, aunque aquí tengo muy buenos amigos e incluso compañeros de carrera, como ha sido Jesús, compañero de carrera, y este año he hecho 41 años que acabamos la carrera. Es decir, que somos ya unos abuelitos. Yo, desde luego, sí, porque tengo 300. Lo segundo es que lo mío no es un tema fundamentalmente en el que yo investigue. En realidad, lo que ha hecho este tema que me han propuesto ha sido rejuvenecerme, porque hace 50 años que la medicina digestiva es así, medicina digestiva. Antes éramos enfermedades digestivas y de la nutrición. Pero de la nutrición se apoderaron los endocrinos y algunos de nosotros vamos rascándole un poquito de terreno. Vamos a ver qué terreno les hemos rascado. Pensad una cosa, pensad que una cosa es la alimentación cuantitativa, conseguir la comida suficiente. Algunos países para esto tienen serios problemas. En los países algo más desarrollados, la concepción de la alimentación es cualitativa, la calidad de la alimentación, un interés y preocupación por cualidades saludables, que generalmente siempre queda limitada a los alimentos light. Esto no me engorda, y esto es una chorrada, como sabéis, inmensa. Y lo ideal, de lo que deberíamos hablar, es la alimentación saludable, la que nos consigue salud, es decir, el bienestar físico, psíquico y social. Para eso deberíamos de tener una información suficiente, una información de calidad, que falta muchísimo, pero muchísimo. Hablamos de salud para referirnos a lo que está en buen estado físico. Hablamos de enfermedad para referirnos a la invalidez, minusvalía. Sano no es equivalente a saludable. Sano en castellano significa sensato y en su correcto juicio. Por eso en tiempos del Quijote, un insano lo que era un loco, no una persona que le faltaba la salud. Hablamos de higiene. Esto sí que es más parecido. La palabra es griega, como sabéis. Higiene es saludable. Pero cuando hablamos de higiene, en realidad nos referimos a un conjunto de normas que vienen destinadas al cuidado de las personas y su hábitat. Por eso hay una higiene de la vivienda, una higiene del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Una higiene de no ver la televisión, por ejemplo, lo cual es muy altamente higiénico, porque te enterarás de cómo está Cristiano Ronaldo, pero muchas pocas otras cosas. Es importante que sepamos que hay 3 tipos de nutrición, ¿de acuerdo? La básica, que permite la mera supervivencia. La adecuada, que proporciona cierto bienestar, además de saciar el hambre. Y la óptima, porque promueve la salud y previene el riesgo, al menos, de algunas enfermedades. Tampoco debemos confundir alimentación con metabolismo o dietética. En realidad, la palabra dietética, que también viene del griego, significa modo de vivir. Por tanto, cuando hablamos de dieta, no debemos referirnos solo a la alimentación, que es a lo que se refiere la gente. No, es que yo llevo una dieta. Y tú le preguntas, entonces, ¿cuánto pasea usted al día? ¿Coge usted el ascensor para subir a tal piso? Eso no es dieta. La dieta es un régimen en el sentido de norma o reglamentación de vida. La combinación de alimentación adecuada, la combinación de ejercicio físico y trabajo saludables, con las pautas de descanso precisas. Eso es la verdadera dieta. Cuando hablamos de alimentación óptima, que es a lo que deberíamos llegar siempre, debemos establecerla con criterios individualizados. No es lo mismo para una persona que mide 1,90 y un varón que una mujer de 1,60, evidentemente, tampoco en relación con la edad. Y esa alimentación óptima tiene en cuenta 2 aspectos. El aspecto de la herencia familiar, se ha hablado aquí de que marca riesgos de ciertas enfermedades, algunas seriamente graves, y luego, se ha corrido un poquito la diapositiva, y luego ciertos factores individuales personales a tener en cuenta, para que veamos que la salud está sujeta por un trípode que tiene que ver con la herencia, con el ejercicio físico y con la alimentación, que será distinta en relación al trabajo desempeñado y también a la constitución del propio paciente. ¿El panorama actual de la información alimentaria es el adecuado? ¿Es correcto? No, ni mucho menos. El panorama de la alimentación es escasa, errónea, mediocre y como mínimo sesgada o interesada. No hay más que irse a un mercadito de cualquier pueblo de la Comunidad Valenciana y ver en el campo de la herboristería quién está sirviendo la herboristería. Un verdadero experto o experta, auténticamente, ¿eh? No, vengo porque me pica un pie, un puñadito de aquí.
Del siguiente que viene porque tiene estreñimiento, el puñadito es del mismo sitio, pero quizás se lo haga de otra manera distinta. Es decir, no existe. Y luego la de Internet es impresionantemente inhomogénea, tóxica, folclórica. Se me ha ocurrido de todo, del tipo de yo también, ¿no? Es lo característico. Y en general sin ningún soporte científico. Internet es hoy en día una especie de corral de la Pacheca, en donde todo el mundo va diciendo las cosas que a él le han sucedido, lo cual no tiene ningún valor científico, claro, ninguno, como sabemos. Tampoco vale la que se transmite en familia ni por los amigos o conocidos, que desgraciadamente tampoco conocen mucho, porque están carentes de información adecuada. Y desde luego, no es lo mismo cocinar bien que saber de nutrición. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela. No he conocido a una persona, si viviera ahora tendría 112 años. No vive evidentemente, pero cocinaba como los ángeles y era analfabeto. Es decir, realmente no es lo mismo una cosa que la otra. Realmente cocinar bien no te garantiza absolutamente nada, aunque seas el mejor cocinero del mundo, no te garantiza nada. Y hay una premisa básica en la ciencia, que tenemos que acostumbrar a siempre que se nos afirma algo, exigirla. Los supuestos hechos que se dicen, tiene que probarlos o demostrarlos el que lo dice. No somos nosotros los que no nos lo creemos, los que decimos, no, eso es mentira por esto, no, tú me dices esto, pruébamelo. Nos llevaremos sorpresas, porque hay muy pocas cosas. Hay una serie de cosas que caracterizan a la buena salud y que de alguna manera supone mantenerla. La buena salud mejora la nutrición, favorece la escolarización, potencia el rendimiento de la educación, aumenta la productividad laboral, etcétera, etcétera, y además, sobre todo, aumenta la calidad de vida, que es el sentimiento personal de bienestar físico, psíquico y social y de satisfacción con la vida. Por eso hay unos aspectos prácticos que en digestivo se tendrían que tener muy en cuenta, aspectos prácticos nutricionales, en relación con la calidad de vida relacionada con la salud. Porque conseguir una nutrición óptima no solo evita la caries dental, mantiene la fuerza muscular, facilita la curación de heridas espontáneas y operatorias, mantiene el funcionalismo hepático y endocrino, cumple funciones de inmunomodulación y estimulación, evita el sobrepeso y obesidad, que es una verdadera epidemia nacional de todos los países occidentales. Impresionante ver ahora a nuestros adolescentes cómo están, impresionante. Y quizá también reduzca el riesgo de ciertos cánceres, al menos de 3 que son importantes, en donde la grasa tiene bastante que ver con ellos: mama, colon o próstata. Sí, es lo que tiene que ser el último. La dieta española ya no es mediterránea, esto es un cuento chino, absolutamente. Era mediterránea, ahora no es mediterránea, porque el que sea mediterráneo no quiere decir que te tomes un cubata al sol de la playa, ¿verdad? Eso no es mediterráneo, aunque sea el mar Mediterráneo. ¿Por qué hay que promocionar la dieta mediterránea? Porque la grasa total influye en el riesgo de ciertos cánceres, porque la grasa saturada, los ácidos grasos trans que contienen la mayoría de los productos de bollería y el colesterol aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y porque el exceso de ingesta conduce a la obesidad, la hipertensión, diabetes y diabetes. ¿Qué son alimentos funcionales? ¿Qué es de lo que se trata? Son un concepto, no un grupo de alimentos, que tiene 2 características fundamentales: mejoran el estado de salud y ayudan a prevenir enfermedades degenerativas o neoplásicas, siempre que no se olvide la dieta completa, es decir, nada de toma de alcohol, nada de obesidad, nada de tabaco y drogas, y cuidado con los fármacos. Somos el 4, por si no lo sabéis, el 4º país del mundo en consumo de fármacos. El 4º. Solo nos gana Japón, eso del espíritu zen, como sabéis, también es un cuento chino. Estados Unidos e Italia. En Europa ninguno nos gana, me refiero a relativo. 4º del mundo. Esos alimentos funcionales pueden ser naturales, por ejemplo, ricos en fibra, sea fermentable o no, ricos en flavonoides, o añadidos o sustitutivos, por ejemplo, ciertos edulcorantes acalóricos también serían alimentos funcionales en algún sentido, pero no lo son los que tienen calorías, como por ejemplo derivados de alcohol, xilitol o sorbitol, o dextrosa o fructosa, que tienen las mismas calorías que la glucosa, pero la podemos tomar los diabéticos. Según las normas europeas, alimento funcional sería aquel que favorece una o más funciones, objetivo a través de efectos nutricionales, de forma a mejorar la salud e incrementar el bienestar o reducir el riesgo de enfermedad.
y es consumido como parte de un patrón alimentario normal. No es una tableta, ni una cápsula, ni una suspensión, no. Eso no es alimento funcional. El alimento funcional es un alimento natural, normal. Y en cualquier alimento funcional es importante identificar el constituyente específico. Os pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, hay una investigación suiza desde hace muchos años en donde, viendo la carencia en vitamina A de ciertos países orientales, fundamentalmente se ha logrado conseguir un arroz rico en vitamina A, que la casa suiza lo ofrece gratuitamente a esos países y que no ha logrado comercializarse en esos países. No ha logrado. Son otras cosas también divertidas. A veces, otro ejemplo práctico es el del alimento natural en donde se reduce o retira un componente. Leche desnatada o semidesnatada es un ejemplo, o yogur semidesnatado. O un alimento en el que uno o varios componentes son modificados, retirados, reducidos, aumentados, etc. ¿Y por qué los alimentos funcionales? Pues porque ese interés creciente de las relaciones dieta-salud tiene mucho que ver con el bienestar y tiene mucho que ver con la reducción del riesgo de enfermedades, no solamente malignas, que ya hemos hablado, sino sobre todo el gran problema que hay ahora, que es el problema de la obesidad, que está haciendo que en estos momentos los médicos de digestivo veamos muchísima más cirrosis relacionada con esteatosis hepática, es decir, con hígado graso, que relacionada con virus B o virus C de la hepatitis. Esto es un problema impresionante. ¿Qué beneficios para la salud podemos plantear con ellos? Pues aparte de mantener un bienestar general, mantener una adecuada función inmune y un estado físico aceptable, reduce la obesidad y la incapacidad física, mejora o evita las enfermedades cardiovasculares y broncopulmonares. También en los pacientes obesos reduciría la ansiedad o depresión relacionadas con el verse su propia imagen corporal. Pero a nivel digestivo, el sobrepeso está relacionado con importantes enfermedades digestivas, como son la enfermedad por reflujo, dispepsia, la distensión abdominal o el estreñimiento crónico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son esos principales alimentos de grupos de alimentos funcionales? Uno son la fibra dietética, que hoy en día ya no es fibra soluble e insoluble, sino fermentable o no fermentable. En general, la no fermentable lo que hace fundamentalmente es atrapar agua y facilitar la masa, junto con la masa bacteriana, que será lo que evacuemos, es decir, mantenernos un hábito intestinal adecuado. Y otra, la fermentable, lo que hace es recuperar energía, es decir, la fibra dietética fermentable tiene exactamente por gramos la mitad de calorías, o conduce a conseguir la mitad de calorías que los hidratos de carbono, por ejemplo, es decir, 2 kilocalorías por gramo, y además son productores de ácidos grasos de cadena corta que influyen en el metabolismo sistémico y también son capaces de reducir el colesterol sistémico. Me quedan, creo que 3. Los probióticos, la fibra se utiliza a veces como prebiótico porque facilita el efecto de los probióticos, son microbios vivos de la microflora intestinal y es lo que normalmente consideramos asociados al yogur. Pero ojo, al yogur enriquecido con probióticos, porque el yogur natural, esos no son probióticos. El yogur natural, el normal, lo que tiene es una fermentación que han conseguido unas bacterias, pero no son bacterias que se puedan reproducir. Y tienen un efecto triple. Son barrera antipatógenos de luz intestinal, mejoran la actividad bioquímica para la nutrición de la mucosa del colon. Pensar que si cogiéramos el tubo digestivo y lo desplegáramos, es la misma superficie que un campo de tenis de dobles, más que la superficie pulmonar, para que os hagáis una idea, y la inmunomodulación o inmunoestimulación del hueso. Esa microflora tiene numerosos puntos beneficiosos. Quiero comentar también que muchos alimentos tienen efecto antioxidante y por tanto son capaces de mejorar ciertos aspectos. Solo una puntada. Deciros que el daño oxidativo, es decir, el daño de creación de radicales libres a nivel del ADN nuclear tiene que ver con ciertos tipos de cáncer, pero a nivel mitocondrial tiene que ver con el envejecimiento. Es decir, parece importante en ambos aspectos los antioxidantes. Y hay una lista amplia. También os pongo algún ejemplo. Las vitaminas, sobre todo las 3 que nombro ahí, ciertos minerales y otros elementos, como por ejemplo el resveratrol, tan nombrado porque es el que tiene el vino y la uva
Entonces yo siempre que me cuentan lo del vino, yo es que tomo vino por el resveratrol, yo siempre les digo a mis pacientes lo mismo: ¿ha probado usted a masticar la uva y a comerse las semillitas? Eso es lo que tiene el resveratrol, de verdad. Claro, aquí eso no les gusta oírlo tanto como lo del vino, les gusta más que les hable de Sir Rioja o de otro tipo, caroteno, luteína. Es decir, en realidad yo siempre les digo: tome cosas que sean de colorines, es decir, el color rojo y el color amarillo suele asociarse fundamentalmente a antioxidantes exógenos. Y con esto ya termino definitivamente. Incluso se ha hablado de alimentos funcionales como sustrato de la mejora de la salud mental. Bueno, lo primero para mejorar la salud mental es no ver la televisión, como todos sabemos claramente, excepto a Sheldon y a su equipo de físicos, o a 2 hombres y medio, que también está bastante bien, incluso la serie nueva. Lo demás, no verlo, y el fútbol tampoco, porque encima te disgusta, ¿sabes? Os pondré unos ejemplos nada más. Se ha visto que la glucosa beneficia el rendimiento mental, eso ya lo sabíamos empíricamente. Se ha visto que la sucrosa, que lo pueden tomar los diabéticos porque no libera insulina, reduce la percepción dolorosa. Se ha visto que los alimentos ricos en hidratos de carbono producen calma y tranquilidad, eso lo sabemos. Por eso la gente cuando está deprimida también tiene tendencia a engordar, es lo que lo explica. Que la cafeína mejora la agilidad mental y la memoria a corto plazo, solo a corto plazo. No hay nada como el estudiarse las cosas para que sea a largo plazo, pero claro, esto es más esfuerzo, obviamente, que el tomarse el café. Ahora con el Nespresso hemos mejorado bastante. Y luego están las vitaminas del grupo B que mejoran el rendimiento mental en ancianos. Otros ejemplos serían la tirosina y el triptófano, que inducen el sueño, o los ácidos omega 3 y ese acetilmetionina más fólico, que mejoran la depresión. Dicho de otra manera, los alimentos funcionales son en realidad los alimentos normales que tomamos cuando se les aplica efectos distintos a los de la propia nutrición. Muchas gracias. Pensad una cosa, pensad que una cosa es la alimentación cuantitativa, conseguir la comida suficiente. Algunos países para esto tienen serios problemas. En los países algo más desarrollados, la concepción de la alimentación es cualitativa, la calidad de la alimentación, un interés y preocupación por cualidades saludables que generalmente siempre queda limitada a los alimentos light. Esto no me engorda, y esto es una chorrada, como sabéis, inmensa. Y lo ideal... Notaréis claramente que hay una diferencia entre mi charla y la de los demás, por eso me han dejado para el final. Quizá por eso y quizá por otras cosas, ya veréis. En realidad, la diferencia es doble. En primer lugar, yo soy de Arnau, no soy del Hospital General, aunque aquí tengo muy buenos amigos e incluso compañeros de carrera, como ha sido Jesús, compañero de carrera, y este año he hecho 41 años que acabamos la carrera. Es decir, que somos ya unos abuelitos. Yo, desde luego, sí, porque tengo 300. De lo que deberíamos hablar es la alimentación saludable, la que nos consigue salud, es decir, el bienestar físico, psíquico y social. Para eso deberíamos de tener una información suficiente, una información de calidad, que falta muchísimo, pero muchísimo. Hablamos de salud para referirnos a lo que está en buen estado físico. Hablamos de enfermedad para referirnos a la invalidez, minusvalía. Sano no es equivalente a saludable. Sano en castellano significa sensato y en su correcto juicio. Por eso en tiempos del Quijote, un insano lo que era un loco, no una persona que le faltaba la salud. Hablamos de higiene, esto sí que es más parecido, la palabra es griega, como sabéis. Higiene es saludable, pero cuando hablamos de higiene, en realidad nos referimos a un conjunto de normas que vienen destinadas al cuidado de las personas y su hábitat. Por eso hay una higiene de la vivienda, una higiene del trabajo, etc. Lo segundo es que lo mío no es un tema fundamentalmente en el que yo investigue. En realidad, lo que ha hecho este tema que me han propuesto ha sido rejuvenecerme, porque hace 50 años que la medicina digestiva es así, medicina digestiva. Antes éramos enfermedades digestivas y de la nutrición. Pero de la nutrición se apoderaron los endocrinos y algunos de nosotros vamos rascándole un poquito de terreno. Vamos a ver qué terreno les hemos rascado.